Y como habíamos visto, esta es realmente la historia de la formación de Israel como nación. Israel se formó como nación dentro de Egipto. Nosotros encontramos las Escrituras, algunos solamente dicen que tenemos que prestar atención al Nuevo Testamento. Dice que el Antiguo Testamento ya terminó. Pero en Romanos capítulo 15, en el verso 4, encontramos que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. Nosotros encontramos en los libros del Antiguo Testamento preciosas enseñanzas, figuras, que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, que son útiles para nuestra vida espiritual, para nuestra admonición. Dice la palabra, para que tengamos esperanza. Y así cuando vemos el trato de Dios con Israel, podemos tener esperanza. Siempre Dios estuvo por su pueblo, nunca Dios estuvo contra su pueblo. Siempre tenemos que mirar el final. Aún el final que le espera a Israel es precioso. Y así vemos a Israel en Egipto. Y podemos decir que Israel era una nación dentro de otra nación. Israel, vamos a leer en Éxodo capítulo 1, dice en el verso 5: todas las naciones que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Bueno, así entró Israel a Egipto, siendo 70. Eran 70. Eran los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que Dios había cambiado su nombre. Y como sabemos, mientras José vivió, Israel gozó de una buena posición en Egipto, porque él era gobernador de Egipto. Y ellos vemos que se multiplicaron. En Génesis 46, en el verso 3, Génesis 46, en el verso 3, leemos: y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Bueno, algunos también creen que Israel no se formó dentro de Egipto como nación, porque dice que Israel no tuvo la ley ni las ordenanzas de Dios, que recién ahí fue nación. Pero ya vemos que Dios aclara. Dice: porque allí, en Egipto, yo haré de ti una gran nación. Así es con Israel. Israel se formó como nación dentro de Egipto. Una nación dentro de otra nación. Algo realmente muy atípico, porque una nación, por lo general, se forma por medio de una independencia o por medio de una colonia primeramente. Pero con Israel no fue así. El principio de Israel como nación
como nación fue en Egipto. Y así lo mismo podemos decir, voy a pasar otra vez, lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia es una nación que también está dentro de un sistema, está dentro del sistema del mundo. Y en esto vemos que realmente la Escritura nos muestra que aunque Israel era participante de la tierra de Egipto, no pertenecía a Egipto. Israel pertenecía a Canaán. Y esto es lo que Dios también nos enseña con la iglesia. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14 y verso 15. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de la influencia del mal, de practicar la manera del mundo. Y hay dos cosas que el mundo practica. El mundo practica el pecado en forma religiosa, que es la más grave, y en forma inmoral. Todos, aún los hombres, saben que la inmoralidad es mala. Pero ya, ¿quién va a querer estar al lado de un inmoral, no? Pero la religiosidad aparentemente es mejor, porque tiene una pinta moral, pero para Dios es más repugnante. El mundo se manifiesta en religiosidad y en inmoralidad. Pero note que la iglesia está puesta en el mundo. Y note que cuando nosotros fuimos salvados, no es que vino Dios y nos llevó ya en cuerpo, alma y espíritu a los cielos. No. ¿Y sabe por qué no? Por pedido del Señor. Dice, yo te ruego, dice. Te ruego. Yo no te ruego, dice, que lo quites del mundo. Qué fácil hubiese sido. Pero sí dice que los guardes del mal. Y esto es por medio de la palabra. El mundo tiene su sistema y el mundo está regido por el príncipe de este mundo, que es Satanás. El mundo está regido por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Las modas, las maneras de hablar, todo lo que usted ve que está, la música, todo lo actual, lo mejor que usted ve que el mundo se jacta en estar actualizado y saber, bueno, eso está regido por su príncipe. Y la iglesia está en el mundo. Pero la iglesia no debe regirse por el sistema, por la manera del mundo. El mundo hoy tiene muchas leyes hechas y acordes al mundo. Pero eso no quiere decir que el mundo entre en la iglesia. No, hay un límite. Hay un límite. Usted va a ver, hoy se habla del matrimonio igualitario, y a mí no me gusta entrar mucho en esas cosas, pero es obvio, ya hay iglesias que son preparadas para gente que quiere practicar eso. Y hay pastores que se levantan conforme y dicen, no, porque el mundo, la ley dice así, entonces nosotros debemos recibir a todos, pero no acomodarnos a la idea del mundo. La gracia acepta a todos, abraza a todos los hombres.
pero no abraza al pecado. No abraza lo que está en contra de la manera de Dios. Debemos recibirle con amor, no mostrar desprecio hacia ninguna persona, porque todos somos iguales, vimos, delante de Dios. Pero no vamos a acomodarnos al sistema del mundo, porque la iglesia es un pueblo especial, que tiene leyes que son celestiales. No tienen nada que ver con la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 19. Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí. Os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo no puede amar lo que es de un sistema celestial. El mundo nos ve, cuando un creyente es rendido, nos ve como un crucificado. Y Pablo dice, y yo también veo como un crucificado al mundo. No solamente es recíproco. Cuando el creyente anda en fe, el creyente ve como Dios ve, pero si no, el creyente va y abraza la manera del mundo. El mundo tiene su sistema bien delineado. Y a veces la iglesia se mezcla, pero la palabra dice, no dice, porque no sois del mundo. Da una explicación. Y si usted sigue leyendo va a encontrar que somos ciudadanos celestiales. Y así realmente Dios permite que nosotros estemos este tiempo en el mundo. Vamos a ver en Génesis capítulo 47 en el verso 5. Génesis 47 en el verso 5. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Bueno, acá vemos lo que Faraón le dio a José, le dio también a los que pertenecían a la familia de Israel. Primeramente lo que vemos es que le dio una tierra, le dio una porción escogida que fue la tierra de Gosén. Y esto es muy importante que desde ahora veamos. Israel no habita junto a los egipcios, ellos habitan aparte. Y así también es con el creyente. El creyente tiene una ciudadanía que es celestial. El creyente tiene su posesión en los lugares celestiales. Tiene su ciudad de donde nació y donde su partida de nacimiento corresponde, que es la Jerusalén de arriba. Allí nació. Entonces debe luchar con armas espirituales por esa ciudad. Debe habitar allí. Vivimos aquí, pero somos llamados a habitar en una porción escogida. No vivimos ni nos mezclamos con las maneras del mundo. Y dice, y si entiendes, que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y acá tenemos otra aplicación en cuanto ya a Israel. En este tiempo encontramos a Israel tomando los mejores lugares
los lugares de autoridad, los lugares realmente más altos en el mundo. Vemos que ellos son la gente que actúa con poder, que tiene poder en el mundo, los judíos, aún en este tiempo. Y esto porque Dios le dio. Pero todavía aún así ellos no pueden ser, como habíamos visto, ellos rechazaron al Hijo de Dios, no pueden ser cabeza. Pero aún así Dios les dio para que ocupen los mejores lugares. Así que vemos todo esto es tipo del lugar que nosotros ocupamos como iglesia. Dice en el verso 7, podemos leer. Y dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y acá lo que vemos es que se cumplió la palabra de Dios. Dios había prometido a Abraham. Vamos a ver en Génesis capítulo 12, primeramente en el verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Acá vemos cómo ellos, dice, fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados. Simplemente porque la palabra de Dios se cumplió. Se cumplió la promesa hecha a Abraham, la promesa de gracia. También en Génesis capítulo 22, en el verso 17. Génesis capítulo 22, en el verso 17. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Bueno, aquí ya Dios añade a la descendencia celestial. La arena representa a Israel, la arena del mar, la arena que está entre las naciones, que representa el mar. Y las estrellas del cielo también representa a la descendencia de fe, a la descendencia espiritual de Abraham, que ellos están todos sentados en los lugares celestiales. Y así vemos que ellos se multiplicaron. Y esto es en cumplimiento, dijimos, de la palabra de Dios. Y vemos que en el verso 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Bueno, José murió. Y José, como vamos a ver mientras estemos estudiando Génesis, vamos a ver que cómo José fue una bendición para su familia. Porque por causa de él, bueno, ellos pudieron tener esos lugares de honra en Egipto. Egipto era una potencia mundial. Y vemos también que aunque en el verso 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ahora, he aquí, dice, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Bueno, aquí se levantó un rey que no conocía a José. Y podemos pensar realmente que, bueno, este rey iba a seguir tratando bien a Israel, pero vemos que no, porque este rey no conocía a José. No vemos que este rey haya querido seguir tratando bien al pueblo de Dios. Este rey más bien vemos que razonó. Razonó.
Y la palabra del rey en ese tiempo era tomada como la palabra de un dios. Los reyes en ese tiempo tenían un título, que era el título en Egipto era de Faraón. Faraón no era el nombre del rey, sino era el título. Así como los reyes filisteos, su título era Abimelech. Y vemos que se levanta y parece que Israel va a estar en problemas. Todo su argumento es para guardar su nación. Todo su argumento es para buscar el bienestar de su pueblo, del pueblo de Egipto. Y así es el hombre, así es Egipto. Egipto gobierna sin tener en cuenta a Dios. El hombre gobierna conforme sus intereses naturales, materiales. Por eso van a la guerra. El problema del mundo es que tiene muy buenas ideas. Tienen ideas para limpiar el océano. Tienen ideas para tratar de acabar con la pobreza. Tienen ideas para cuidar el medio ambiente. Y así el hombre y la gente del mundo que está en eso es vista como gente realmente, qué buena persona. El problema es que en sus planes no existe Dios. Ese es el problema. Este no conocía a José. Y lo que buscó fue el bien de Egipto, pero ya no miraba si su propósito era conforme al propósito divino. El hombre se alejó del propósito divino ya hace mucho tiempo. Y eso es lo que vemos aquí. Porque todo lo que no se ajusta a la manera de Dios está en contra de Dios. Acá no hay en medio. Por eso vamos a ver qué linda idea que tiene. Porque él dice, bueno, Egipto tiene que crecer. Y yo no puedo avanzar teniendo este pueblo que se puede rebelar contra mí, viviendo entre nosotros. Y así es el mundo quiere avanzar, pero la iglesia está frenando el espíritu de la iniquidad para que el mundo avance en independencia de Dios. Entonces tiene que ir en contra de las maneras establecidas de Dios. Entonces Jesús dice, porque no soy del mundo, dijo, el mundo os aborrecerá. Esto es lo que encontramos. La palabra se tiene que cumplir. Cuando el creyente anda por fe, no puede pasar otra cosa. El hombre ve todos los acontecimientos mundiales en todos los tiempos y realmente analiza y dice la religión atrasó. Y hay un tiempo que ellos hablan del dogmatismo, hasta que nace el tiempo que llaman, viene un tiempo de iluminación. Y así encubiertamente el hombre va razonando y va despreciando a Dios. Por supuesto, en ese tiempo que el hombre habla que había un dogmatismo, había una iglesia falsa gobernando, y por supuesto no se sujetaba tampoco a Dios, pero allí estaba la palabra, allí todavía estaba la palabra. Y como el enemigo siempre trata de que el hombre desprecie la palabra. En Daniel capítulo 2, en el verso 20, profecía de Daniel capítulo 2, en el verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes
y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, y esto es lo que el hombre tendría que tener en cuenta, que Dios es el que está manejando los tiempos. Si el hombre recibió una autoridad, un poder en este tiempo tenemos como mayor potencia a Estados Unidos, y después, aunque se quiere volver a polarizar, parece entre Rusia o China y Estados Unidos, vemos que hay una potencia gentil, y eso es lo que el hombre no quiere reconocer, que el hombre está ocupando ese lugar de autoridad porque Dios permitió. Este rey se levantó sin conocer a José, pero realmente su responsabilidad era conocer al Dios de José. Porque si lo levantó a alguien, si él estaba ahí, es porque Dios lo puso. Por eso el mundo también será juzgado. Un día Dios va a juzgar al mundo por vivir sin tener en cuenta a Dios. El hombre no sabe que pronto este tiempo, esta dispensación, se va a mudar por otra dispensación. Entonces va a pelear por no perder su autoridad, pero tiene que empezar la autoridad de otro, la autoridad del Señor, porque Dios estableció. No hay excusa para que el hombre viva así en ignorancia de Dios. En Romanos capítulo 11, en el verso 21. Romanos capítulo 11, en el verso 21. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Bueno, Israel fue creada para ser cabeza de naciones. Pero por causa de que Israel no recibió a su rey, ellos quedaron como cola. Dios cortó el tiempo del reino de los reyes de Israel cuando Babilonia conquistó al reino de Judá. Dios cortó y sacó el reino de Israel. Y desde ese tiempo, desde el año 606 antes de Cristo, desde el año 606 antes de Cristo, hasta que el Señor venga y tome su reino, empiece a reinar, bueno, hasta allí encontramos que va a durar el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles es este en que nosotros estamos viviendo. El tiempo de los gentiles empieza con la caída del trono de David y va a terminar cuando Jesús empiece a reinar otra vez. Y no tenemos que confundir el tiempo de los gentiles con el tiempo de la iglesia. Por eso hay algo que tenemos que ver bien. El tiempo de los gentiles es una cosa y el tiempo de la iglesia es la dispensación de la gracia. El año 606 antes de Cristo. Ahí encontramos la caída de Jerusalén. Jerusalén fue cautiva en 3 remesas. Desde esta fecha, el trono de David no reinó más. Israel quedó dispersada aparte entre las naciones, pero ya no hubo ningún rey reinando que se siente sobre el trono de David. Esto va a suceder
recién cuando el Señor tome su reino durante los 7 años de tribulación. Y más o menos a la mitad de los 7 años va a terminar el tiempo de los gentiles. Bueno, acá tenemos la cruz. Vamos a identificar otros puntos. Esta es la cruz. Aquí comienza la dispensación de la gracia. Y termina la dispensación de la gracia cuando la esposa sea arrebatada. Es arrebatada la primera fila para cerrar esta dispensación. Esta dispensación de la cruz, hasta que el Señor venga, se llama la dispensación de la iglesia, de la gracia, o la dispensación de la iglesia. Y muchos confunden esta dispensación de la iglesia con el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles empezó acá, en el año 606 antes de la cruz. Y va a terminar, podríamos decir, va a terminar acá. Es mucho más abarcativo el tiempo de los gentiles. Y no se preocupe si no entiende, va a entender. Vamos a hablar mucho de esto, hermano. Dios dio el dominio a los gentiles. Ahí tenemos marcado en la recta todo ese dominio hasta el día que el Señor ocupe el trono de David. Ahí será Él Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí termina el tiempo del dominio de los gentiles. El periodo de la iglesia, a lo contrario, empieza desde la cruz. El periodo de la gracia, de la cruz hasta que el Señor venga a buscar su esposa. En realidad es un tiempo de transición, se pisan los dos tiempos, va un poquito más al medio, pero vamos a poner como punto de referencia ese. Ahora dice la palabra, vamos a leer este verso y ahora vamos a entender bien, porque ahora va a cobrar sentido este verso. Capítulo 11 de Romanos, verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿a quién Dios le hizo la promesa? A Abraham, al padre de la nación de Israel. Bueno, ellos naturalmente le corresponde el reino. Y dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Le está hablando a los gentiles. Si Dios le quitó el reino a Israel por estar en rebelión contra Dios, a ti tampoco te perdonará. También el reino de los gentiles va a tener su fin por la misma causa, por rebelión. Y esto es lo que vemos ya en el comienzo del libro de los Hechos. Ya el hombre se levanta este reino y tampoco tiene en cuenta a Dios. Y es más, como vimos ayer, Faraón dice, ¿quién es Dios? Así es el reino gentil. Ellos dicen, así hablan muy religiosamente, sí, Israel es la nación de Dios. Pero van y hacen semejantes matanzas en nombre de Dios. Y bueno, así hace el hombre. No representa lo que Dios es. Acuérdense que Dios había elegido a Israel para que muestre las virtudes de aquel que es formidable, divino. Y va a ser un testimonio Israel entre las naciones. Un testimonio del verdadero y único Dios. Y bueno, ahora Dios le dio la oportunidad a los gentiles y reinan los gentiles. Pero esa oportunidad va a cerrarse. Dios le va a dar suficiente oportunidad para que ellos se prueben realmente como ineptos para reinar sobre el mundo. Entonces Él va a venir a ordenar todo este desorden mundial que hay.
Desde que Israel salió del orden de Dios, el mundo cayó en un desorden, porque la pieza principal del rompecabezas divino, podríamos decir, salió de orden, entonces todo se desordenó. Entonces hay guerras, los límites prefijados ya no son los que Dios prefijó, porque el hombre tiene su pensamiento. Así que vemos lo que dice: si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tú también serás cortado. Está hablando del dominio gentil. Esto no se puede aplicar a la iglesia, por eso hicimos la diferencia. Porque pareciera que le está hablando a un hijo de Dios. La palabra se tiene que dividir bien, tiene que ir dividiendo correctamente para poder lograr llegar y abrirnos paso hacia la verdad. Porque si no vamos a aplicar mal. ¿Vio? Por eso vemos que Dios se levanta a juzgar a Egipto. Bueno, hay mucho para ver, pero vamos a continuar. Éxodo capítulo 1, verso 10. Dice pues: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Bueno, vemos como él tuvo una idea. La idea no era destruir a Israel, pero él temía a Israel. Y realmente, hermano, el enemigo tiene temor de Israel. Por eso lo persigue. Este es un pueblo que la nación misma, por existencia, la nación de Israel por existencia, así como los cielos y la tierra dicen que hay un Dios, la nación de Israel por existencia es un testimonio de que existe Dios. Porque su nación natural está entre nosotros aún. Existe Dios. Y Dios eligió esa nación, hermano. Si pudiese el enemigo borrarla de la faz de la tierra, oh, qué contento que estaría. Pero es la nación de Dios, nunca ni jamás. Dios prometió, siempre habrá un remanente, aunque quede como cabaña el melonar. Siempre habrá remanente, aleluya. Pero vemos que al hombre no le importa. Y en eso vemos que Saúl es un tipo de las naciones gentiles. Él sabía que David era espiritual, sabía que David era fiel, pero le perseguía igual. Y a veces Saúl le trataba bien, y a veces le trataba mal. Y así en la historia, hay veces que las naciones trataron bien a Israel, y hay veces que le trataron mal. Dios ya anticipó y nos enseñó en su palabra. Después los historiadores se dieron cuenta. Como los hombres, hermanos, creen saberlo todo y está todo en la palabra de Dios. ¿Te quieres ser sabio? Estudie la Biblia. La Biblia es el libro de los libros, dijo el hermano. Qué hermoso, hermano, estudiar la palabra. Qué hermosa escritura, hermano. Dice, más que los ancianos he entendido, porque he guardado tu palabra, dijo David. Hermano, más que cualquier persona culta usted va a entender, porque va a ver cómo Dios ve. Va a ver cómo Dios ve. Esta sabiduría el hombre perdió. ¿Por qué? Porque, bueno, perdió la comunión con Dios. Busquemos la comunión con nuestro Señor. Ahí está escondida la sabiduría. Lo que tanto el hombre quiso alcanzar en el huerto, ¿no? Así que vemos
el propósito de Faraón era debilitar a Israel. No quería destruir, pero tenía miedo. Tenía miedo. O sea que haya guerra y pelee contra nosotros, dice. Que no esté de acuerdo con nuestra manera. Y así vemos que Él decide por el pueblo de Dios, se pavonea también. Pero lo que encontramos es que este rey, lo que no tenía en cuenta es justamente que ese no era el propósito de Dios. Que sobre Israel había promesas que se iban a cumplir, así como se cumplió, que ellos se multiplicaron, sobre ellos había promesas de Dios. Y así muchas veces el enemigo se levanta contra el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es vencedor porque tiene una vida vencedora, pero eso no quiere decir que el enemigo no se levante en contra de su vida. Él aborrece la vida de Cristo que hay en usted, que hay en mí. Pero lo que notamos, vamos a ver en Éxodo, capítulo 2, verso 25. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Note que Israel, aquí no se sabe bien qué piensa Israel de su Dios. Y como dijimos, no importa tanto lo que nosotros comprendamos al principio, pero es importante lo que Dios reconoce en usted, lo que Dios reconoce y comprende que hay en el hombre. Dios había prometido y Dios era responsable de cumplir su promesa. El hombre realmente no tiene en cuenta, dice la Biblia, es un libro de hombres, fue escrita por hombres. Pero ¿qué puede hacer el hombre, hermano, frente a la palabra de Dios? Si escrito está. Por eso es imprescindible que el hombre tenga en cuenta a Dios. El hombre no quiere hacer eso. Dios había prometido a Israel que Israel iba a ser una nación grande. Y en Hebreos capítulo 6, en el verso 13, encontramos ese momento. Hebreos capítulo 6, en el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando Dios le prometió a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Y qué está haciendo este faraón? Tratando de ir en contra de lo que Dios ya prometió. Dios mismo, cuando Dios le prometió a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor. No pudo jurar por otro mayor Dios. Se ve que Dios buscó, a ver, y si juro por la tierra, y bueno, Él mismo dijo, tierra y cielo podrán pasar, puede pasar, entonces no puedo establecer mi juramento en la tierra. Y si juro por los cielos, no, porque es el estrado de mis pies. Y buscó algo mayor para que su palabra a Abraham tenga credibilidad. Entonces juró por sí mismo. Le levantó a Abraham la mano y le dijo, yo te prometo que te voy a hacer una nación grande y te voy a dar una simiente bendita. Y de esa simiente haré bendita todo ser vivo, todas las naciones. Esa fue la promesa de Dios. Y cuando el enemigo se levanta, hermano, contra usted, se olvida de la promesa de Dios. Él vive y no quiere tener en cuenta esa promesa, pero usted no se olvide del juramento hecho en su palabra, de las promesas de Dios. Son firmes. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Qué lindo cuando Dios nos promete cosas. Qué lindo. De cierto te bendeciré con abundancia. Verso 15, y habiendo esperado con paciencia
alcanzó la promesa. ¿Qué hizo Abraham para alcanzar la promesa? Trabajó, fue fiel. Él creyó y esperó en esa promesa de Dios con paciencia, y mientras Dios iba trabajando en su vida. ¡Qué bárbaro! Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Así decíamos de chiquitos. Estábamos en la escuela, bueno, no, si yo voy a hacer, decíamos, bueno, pero yo te juro, decía. Y ahí ya era el último eslabón, con eso ya definíamos qué íbamos a hacer. Después mi papá me enseñó, dijo, no hay que jurar, dice Fernando. Pero así es entre los hombres, así era en la antigüedad. Y dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, lo somos nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué necesidad tenía Dios de jurar? ¿Por qué Dios interpuso juramento? Porque Dios sabía que Él había prometido y sabía que iban a levantarse circunstancias en la vida de Israel que iban a hacer dudar a Israel de la promesa de Dios. Pero hermanos, nosotros debemos estar seguros que Dios va a cumplir con su palabra, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Él va a cumplir. Si no era suficiente su palabra, su promesa, Dios juró. Y dice, verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas inmutables, dos cosas que no pueden ser movidas o cambiadas. Dos cosas. Primeramente, su naturaleza divina. Él juró como Dios. Y Dios no cambia. Usted quizá puede ir a reclamar una promesa y el fulano que prometió ya murió, no está más. Pero Dios prometió y mañana va a estar. Y van a pasar los siglos y Él va a seguir existiendo. Y cuando termine el tiempo, Él será. Entonces Él prometió, primeramente por su divinidad, por su naturaleza. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, por su palabra. Por su palabra que no cambia. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todas las promesas de Dios son nuestras en Cristo Jesús. Merecemos las promesas de Dios, porque Cristo representa a cada uno de nosotros detrás del velo. Antes el israelita tenía que pedir ahí en el altar, no podía llegar adentro del lugar santísimo, pero Cristo entró, y con Él entramos todos nosotros para pedir y reclamar a Dios sus promesas. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que le aflige? Bueno, hermano, hay un Dios que levantó su mano para jurar que Él va a hacer de usted y de mí. ¿Cuántas veces tenemos temor y nos olvidamos de las promesas de nuestro Dios? Estamos parados delante de Él, hermano.
Estamos parados delante de Él, podemos pedir, sabiendo que Él va a cumplir y Él tiene capacidad. Él siempre va a estar para reclamarle su palabra, lo que Él prometió. Y su promesa no va a cambiar. No es que le va a prometer hoy una cosa y mañana no. En realidad, el que puso dólar recibirá dólar. No es que le va a decir, le voy a pagar en dólar y después le paga en pesos, ¿no? Podemos confiar en la palabra de Dios. Hermano, y disculpe, pero yo quiero que usted entienda cómo es Dios. Dios es fiel a su palabra. Bueno, vamos a dejar y vamos a continuar después.